Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Ha llegado el momento en que los extranjeros que han permanecido en el país en calidad de turistas deben legalizar su estatus. Y ese ha sido el mensaje claro y directo que ha dado en esta última semana Fernando Carrillo, director de Migración, que nos acompaña esta mañana. Le agradezco muchísimo, señor director, el tiempo que nos va a brindar para despejar varias interrogantes en torno a una situación que estamos viendo no solamente con el tema de los cubanos, venezolanos, sino otros extranjeros que de alguna manera han estado utilizando lo que la propia norma les ha permitido: salir del país, regresar, venir a trabajar, regresar después de 6 meses. Y ustedes han tomado unas medidas que, bueno, que ya se están notando sus repercusiones justamente en la frontera con Costa Rica. Sí, muy buenos días, Castalia. Buenos días a los televidentes. Solamente aclarar que soy Javier Carrillo, Fernando es mi hermano. Sí. Lo que sí es que históricamente en Panamá se ha dado los famosos 6 meses de turistas a los extranjeros que no requieren visa para ingresar al país. Eso ha sido por muchos años, esa ha sido una costumbre que se ha mantenido. Y siempre ha habido una especie de vacío en cuanto a esos 6 meses se comienzan a contar de cuándo. Y si es una vez al año, calendario, si es una vez cada vez que ingresan como turistas, si es una vez contado el año a partir de su ingreso. Es decir, nunca ha habido una reglamentación sobre esos famosos 6 meses o los tiempos que se le dé al turista para estar en el país. La costumbre histórica ha sido que cada vez que el turista ingresa se le da ese periodo de tiempo, es decir, 6 meses. Y esa costumbre ha traído como consecuencia, bueno, ya hace unos años, de que la gente entre y salga y se mantenga en ese estatus de turista de manera casi que permanente. En ese momento se hizo, ¿por qué? Cuando se estableció esa norma. Bueno, eso es histórico, siempre se han dado 6, la mayoría de las veces por un tema de reciprocidad. Colombia da 90 días de ingreso a los panameños, nosotros, y 90 días prorrogables, pues hasta 180 días consecutivos. Igual Venezuela. Entonces, por reciprocidad se ha mantenido esto. Porque son países que Panamá no le exige visa de turismo, ni ellos nos exigen visa de turismo a nosotros. Entonces se aplica mucho la reciprocidad, que son los países que más migran hacia Panamá. Y se ha mantenido así, claro, por varios años. Muchos años. Ahora bien, hay fenómenos que los están obligando. Y desde un tiempo para acá hemos sido testigos del aumento de las migraciones de distintas nacionalidades y que nos han impactado a nosotros. Esto va a variar y va a seguir creciendo, señor director, con la aplicación de las medidas del nuevo presidente de los Estados Unidos. Ya en ese contexto, ¿Panamá tiene claro que tiene que modificar sus políticas migratorias? Bueno, el señor presidente está estudiando las opciones. Él no ha tomado una decisión todavía, él está estudiando las opciones. Por el momento, lo único que hemos hecho es que el que está de turista sea un turista de verdad y no que entre y salga y se mantenga laborando de una manera clandestina. Eso es lo único que hemos cambiado hasta el momento. Se le ha abierto las posibilidades a la gente que se legalice, se han emitido algunos decretos abriéndole las opciones a la gente que se pueda legalizar. De hecho, en la actualidad la gente puede ingresar a la página web de Migración y se puede inscribir en un preregistro que tenemos en la página para posteriormente nosotros darles una especie de cita. Y este preregistro va encaminado fundamentalmente a saber cuántos extranjeros desean legalizarse en el país. El año pasado ingresaron, y ayúdeme usted con esas cifras que de seguro las maneja mejor, más de 2 millones de turistas. O sea, ¿hay forma, ustedes tienen contabilizados, de esos 2 millones y tanto de turistas que ingresaron, cuántos se quedaron en este país? Bueno, mira, como te digo, nosotros tenemos un preregistro que viene siendo una especie de censo, es decir, los extranjeros que han manifestado su interés en legalizarse. A estos aparte de los que hacen sus trámites regulares en las oficinas de migración. Y tenemos ese listado a efectos de ver qué decisión se va a tomar. Es decir, todavía es una especie de preregistro, una especie de censo. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? Todavía, como no se ha cerrado, no te puedo dar unas cifras, pero no son las cantidades que la gente menciona de 1 millón de extranjeros y demás, ni cerca de eso, ni cerca, ni por ahí, ni a 100.000 llega lo que se tiene. Pero como no se ha cerrado, no quiero adelantar cifras. ¿Y son personas que ingresaron como turistas al país? Son personas que han ingresado como turistas al país, que han manifestado su interés de permanecer en nuestro país. Es una cifra, yo diría que normal, que son los que han manifestado. Por eso que nosotros nos hemos puesto un poquito duros con el tema de
del ese que se mantiene como turista, para obligarlo a que se preregistre para nosotros saber exactamente de cuánto estamos hablando, porque si la persona sabe que es fácil irse a Chiriquí, incluso hay extranjeros que viven en Chiriquí, es tan fácil agarrar un carro, cruzar la frontera y regresar, que al final nunca vamos a saber cuántos extranjeros estamos hablando. Ahora bien, una persona no puede estar en el país toda una vida como turista, con la norma que rige hoy día. ¿Cómo hace migración ahora para poder poner en orden esta condición en la que de seguro están miles de ciudadanos extranjeros aquí en Panamá? Bueno, como te digo, eso es fácil porque el inspector de migración en el puesto de control migratorio de la frontera y demás puede ver los sellos y puede ver los movimientos migratorios. Eso él lo puede sacar y es fácilmente detectable una persona que tiene 5 meses, 25 días y va a salir a Costa Rica por 3 días y regresa. Eso se ve en el pasaporte y también se ve en el sistema. Pero no se puede medir o no se puede detectar, o es muy difícil, señor director, ¿a qué se dedica esa persona una vez ingresa al país? Se le hace la entrevista, obviamente, por eso está el inspector de migración, él hace la entrevista. La mayoría, obviamente, reconoce que está laborando porque los hechos son evidentes, nadie va a vivir gratis 6 meses, no va a vivir del aire. Entonces, es obvio que el que está 6 meses y sale y entra nuevamente es porque está en una situación de trabajo. Entonces, lo que se quiere es que la gente se inscriba en la página web de migración, todo aquel extranjero que resida o tenga intención de residir en el país, para nosotros saber de cuántas personas estamos hablando. Porque al saber nosotros de cuántas personas hablamos, se le da el insumo al señor presidente para que el señor presidente en su momento tome la decisión que mejor corresponda. Las migraciones no son malas, pero cuando se pierde el control de ellas se convierte en un verdadero problema para el país. O sea, esas políticas que usted señala están definiéndose todavía, o sea, van encaminadas, por ejemplo, a definir qué recursos necesitamos. Quiero poner y ser bien clara en esto, porque las cosas hay que decirlas tal cual. Conseguir empleada doméstica, servicio doméstico en este país es un dolor de cabeza. Y el que está en casa sabe, y yo como ama de casa se los digo, en los últimos años, muchas de las servicios domésticos que se prestan en este país son nicaragüenses. Y estoy casi segura que muchas de ellas están utilizando este sistema de que cada 6 meses tienen que salir y regresar para poder seguir trabajando en este país, porque no se consigue esa mano de obra en Panamá. Ya nadie quiere ser empleada doméstica en este país. Así es. Mira, pongamos ese ejemplo, por ejemplo. Sí, mira, lo que sí es importante también que el público panameño sepa. El mundo está viviendo en la actualidad su peor crisis migratoria de la Segunda Guerra Mundial. Este mismo comentario, discurso se está escuchando a nivel mundial. Sí. Del tema de los extranjeros, de la migración, porque todos estos fenómenos están ocurriendo hoy en día. La migración per se no es mala. Si la persona viene a trabajar, a contribuir al desarrollo nacional y que sea de una forma ordenada, de una forma regular, eso es lo que se quiere que se haga. Por eso estamos tratando de que la gente se inscriba en la página web de migración, se saque el preregistro, saber de cuántas personas estamos hablando, porque como tú bien lo dices, hay gente que se necesita, o sea, no podemos llamarnos engaños. Entonces, no es que la migración, todo inmigrante sea malo, eso es falso. Entonces, lo que tenemos que hacer es regular el tema y ordenarlo de una forma de que no sea perjudicial para el país, y todo lo contrario, que nos ayuden a contribuir con el desarrollo nacional, y creo en gran parte que sí lo han hecho. O sea, las situaciones de extranjeros, y entendemos, hoy en día se ha salido un poco de las manos el tema laboral, que muchos panameños se sienten desplazados. ¿Y ustedes han incrementado esos operativos? Lo hemos visto en estas últimas semanas. Sí, se han mantenido los operativos, aun cuando el tema laboral, migratorio, lo ve el Ministerio de Trabajo, nosotros siempre contribuimos y colaboramos en el tema. Básicamente el Servicio Nacional de Migración está más enfocado en el tema de la seguridad, con el tema de los extranjeros, o sea, evitar que entren delincuentes. Por eso hemos modernizado nuestro sistema de información, deportar a aquellos extranjeros que andan en cosas indebidas, expulsar a aquellos que vienen de pagar penas en las cárceles. Y eso básicamente nosotros nos enfocamos. El tema laboral lo ve el Ministerio de Trabajo, sí, pero sin querer pues excluir la responsabilidad del Servicio Nacional de Migración. Sí sentimos que el tema por lo menos de ese turista permanente sí hay que ya controlarlo y obligar a la gente que bueno, que ya se legalice. Si tu intención es quedarte en el país y ya vives, incluso hay gente que tiene hasta hijos, sí, y se mantiene como turista entrando y saliendo. Quiero preguntarle algo. Las personas que han sido retenidas de alguna manera en Paso Canoas, que es los casos que hemos estado monitoreando, es porque ya en sus pasaportes ya ha mostrado... ¿En qué momento deciden ustedes hacer esa revisión? No es que en qué momento se decide, sino que el entrevistador, en este caso el inspector,
al ver que hubo un flujo muy masivo durante estos carnavales, que fue una semana obviamente festiva, larga, salieron mucha gente con esta intención. Ellos entrevistaban a las personas y les preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo en Panamá? ¿Dónde te quedas? Etcétera. Y en la entrevista salía pues que eran migrantes laborales, no turistas. Entonces, al salir la evidencia de que eran migrantes laborales, le negaban el ingreso. Algunos incluso y querían ir y venir el mismo día. A nosotros le decíamos, bueno, usted no puede ir y venir el mismo día porque eso no es turismo. Así que son situaciones individuales de cada caso. Lo cierto es que yo acabo de conversar con el jefe de Paso Canoas y ahí no hay ninguna aglomeración de nadie. O sea, eso no es verdad. O sea, aglomeraciones no hay. Los casos que se rechazaron, que fueron como 70, simplemente, bueno, se rechazaron como en cualquier frontera se rechaza gente. Que el llamado es que todo turista que desee legalizarse en el país para poder optar por un empleo tiene que registrarse en inmigración. Que se vaya a la página web de migración y ahí está la sección de preregistro migratorio, que ellos se inscriban. Eso obviamente no le da ninguna legalidad porque no lo da, pero así nos da los insumos a nosotros como autoridad para que al final se tome la mejor decisión, porque como le digo, la gente especula mucho. Incluso he escuchado gente diciendo que aquí hay más de 1 millón de extranjeros, cosa que no es así, ni cerca. Entonces es importante por lo menos tener ese insumo para tomar la decisión más correcta que en beneficio del país. Sí. Ahora bien, hay una realidad. O sea, nosotros no podemos medir que los que tienen antecedentes penales, los que son delincuentes o se dedican a la mala vida, trata de blancas, robo o demás, prostitución, esa gente no se va a ir a inscribir a migración, claro, licenciado. O sea, ¿cómo hacemos para detectar a esas personas? Bueno, eso es constante. Mira, la gente viene de pagar penas todo el tiempo de las cárceles de los extranjeros, nosotros procedemos a su expulsión. La gente que tiene algún tipo de proceso legal le pone un impedimento de salida, nosotros le damos seguimiento, una vez culmina su proceso. Si salió absuelto, obviamente no podemos hacer mayormente nada, salvo situaciones especiales. Pero por regla general, toda esta gente que está involucrada en situaciones irregulares, nosotros procedemos a expulsarla. Esto es lo que lograron ingresar al país. Hay muchos que no logran ingresar al país porque cada día, y créeme que es así, Castalia, y eso es evidente en los aeropuertos, que pasa que son cosas que no se notan, porque son los rechazos en los aeropuertos. Nosotros tenemos el mismo sistema que tienen los Estados Unidos con relación a su base de datos y nos salen las alertas. Claro. De personas que han sido condenadas, que han tenido problemas, y nosotros en el aeropuerto se rechaza. El mismo para que no ingrese al país. Ahora mismo el problema migratorio, más que nada, yo lo he visto, o se está enfocando más en el tema laboral, claro, que en el tema de seguridad, porque sí hay extranjeros que cometen delitos y eso es innegable, pero hoy en día, lamentablemente, la mayoría de los delitos no son cometidos por extranjeros. Hay dos cosas que quiero preguntarle. Uno, rapidito, ¿el fenómeno de la migración colombiana ha disminuido ahora después de la firma de los acuerdos de paz en Colombia? Yo he notado, la estadística así lo dicen, que la migración colombiana está bajando considerablemente hacia la República de Panamá. Y la que está aumentando es la venezolana en contraposición. Es decir, que al final estamos recibiendo igual cantidad de migrantes, pero está bajando la migración colombiana. Pensamos que pues por el mejoramiento de su sistema económico y seguridad, y la gente pues no está mirando. Incluso hay muchos colombianos que están retornando a su país de origen. Eso está ocurriendo realmente con el tema colombiano, al contrario al tema venezolano, que sí se ha disparado en los últimos 3 años. Y para finalizar, pues mucha confusión generó la firma de un acuerdo recientemente con Cuba. Sí. Y que se interpretó como una carta para empezar a hacer deportaciones. ¿Nos puede aclarar ese punto ya para finalizar la entrevista, licenciado Carrillo? Sí, cómo no. Nosotros estuvimos en La Habana la semana pasada firmando un convenio que venía siendo negociado desde septiembre del año pasado. Es decir, antes de que se eliminara la política de pie seco, pie mojado. Esto es un memorándum de entendimiento en materia migratoria, básicamente con el fin de establecer los procedimientos, las formas en que se van a hacer las deportaciones de cubanos. Nosotros antes de la firma de este convenio ya hemos deportado cubanos, sino que en en memorándum de entendimiento, que también lo ha firmado Estados Unidos y México, tengo entendido, se establece en qué lugar tenemos que entregarlos, si hay que llevarlos acompañados de custodios, cuánto tiempo antes tenemos que avisarles al consulado de La Habana en Panamá o de Cuba en Panamá para hacer las notificaciones. Es decir,
básicamente nos dan los lineamientos y procedimientos para efectuar estas deportaciones. No es que se tenga nada en contra de los cubanos, eso hay que aclararlo, simplemente el cubano es un extranjero más y tiene que someterse a las leyes migratorias. Panamá no distingue entre cubanos y el resto del mundo como si hacía la política de Estados Unidos, pues con esta política de pie seco, pie mojado. Así que a nosotros nos corresponde aplicar la ley migratoria. Hoy han salido deportados 2 cubanos, ayer salieron dos más, porque es parte de la dinámica migratoria. Nosotros deportamos al irregular. No nos metemos a la casa de nadie a sacar a nadie, porque para entrar a la residencia de una persona que es privada, necesitamos una orden de un juez o una autoridad competente. Pero el que está en la vía pública deambulando y no demuestra o justifica su estadía en Panamá, nosotros tenemos que proceder a aplicar la ley migratoria. Y eso es lo que estamos haciendo no solamente con cubanos, con cualquier nacionalidad. Quiero agradecerle a Javier Carrillo, director de Migración, esta mañana con nosotros, ampliando, bueno, estos hechos que han hecho noticia en esta última semana. Gracias por acompañarnos. Vamos contigo, Gretel, y conocer las 5 noticias más importantes a esta hora.